Listo. Bueno, nosotros tres nos hemos reunido acá así en un estilo de podcast para responder a la pregunta de cómo hemos integrado estas prácticas narrativas aprendidas en el curso en nuestros variados escenarios de práctica, porque aquí tenemos una práctica integrada tipo social, una práctica educativa y una práctica organizacional. Ujú. Ujú. Así es, yo ¿Listo? creo que es muy interesante, Sares y Valen, como poner en perspectiva eso de cómo ha cambiado nuestra visión frente a los contextos, frente a las herramientas que utilizamos, frente al enfoque que utilizamos. Si quieren, empiezo yo contando un poquito cómo fue mi experiencia en el colegio. Yo estoy desarrollando pues un rol de consejería que es como el elemento clínico dentro de la escuela que brinda pues mi colegio y creo que para mí ha sido relativamente fácil poder adaptar o utilizar elementos de la práctica narrativa, incluso estrategias terapéuticas en los momentos de asesoría puntual que yo tengo con los estudiantes. Pero más allá de eso, creo que ha sido darme cuenta que yo como persona, ¿cierto? He tenido, incluso antes de conocer la práctica narrativa, como, pues, o los principios de la práctica narrativa, un estilo muy narrativo. Sí, yo soy una persona que le gusta mucho la conversación y yo estoy con los chicos grandes, yo estoy con los chicos de octavo a once y los espacios de acompañamiento y los espacios pues, que comparto con ellos se dan mucho desde el diálogo. Entonces, entender las dinámicas narrativas me ha ayudado mucho a ampliar el mundo de muchos de estos chicos, pues que muchas veces las problemáticas y los fenómenos por los que llegan a consultar termina siendo por esas historias dominantes que aparecen, por esos relatos en los que se ven inmersos, pero que de pronto no tienen conciencia y el enfoque narrativo y prácticas eh, que se enfocan como a ampliar esa visión, ampliar esa visión de historia, yo creo que es lo que más me ha sido beneficioso, pues es como lo que más he desarrollado. Qué Digamos que yo chévere. también, en mi práctica, creo que, digamos que uno logra como toparse con muchas narraciones, ¿cierto? Muchas narrativas, sobre todo también que cuando uno llega a un contexto o a un lugar, siempre están las personas que le dicen a uno, bueno, aquí se hacen las cosas así. Luego también cuando uno está en algún momento, por ejemplo, almorzando o desayunando, empiezan a contarle a uno historias de tal persona o de ellos mismos. Y uno también creo que de pronto lo que lo favorece a uno desde la posición de practicante, cuando uno llega es que uno está sin saber nada. Y creo que Ujú, ahí se reflejó mucho el tema de la posición del no saber del psicólogo. Y es porque uno en realidad pues no sabe nada. ujú, Y es como uno lo empapa todo eso, como uno ve de la forma en la que ellos le cuentan a uno y empieza uno como a encarnar a veces esas historias que ellos le van contando a uno, porque entonces uno empieza a verlo desde el lado de ellos, uno entiende esa posición ujú, de ellos, incluso a veces la emoción también logra sentirla, que algún problema con algún otro compañero, entonces le cuentan a uno como esa emoción, de pasó eso, hubo alguna discusión, y, y creo que eso también ayuda mucho en la práctica cuando uno entonces empieza, por ejemplo, a hacer entrevistas, que también es, digamos, como una de las funciones que uno realiza bastante, y es que nosotros desde psicólogos es muy diferente la entrevista a como las hacen otras personas, porque nosotros a veces también tenemos que hacer entrevistas con los gerentes, por ejemplo, de las áreas, y es completamente diferente porque ellos van muy al grano, ellos preguntan cosas súper concretas, y de la práctica narrativa lo que yo he también evidenciado que uno a veces lo hace sin querer, es esa posición de que uno va más allá, de que uno le pregunta a la persona, de que uno va logrando entablar como una relación más de confianza, uno espera que la persona como que amplíe, toma ese relato que le va contando a uno y va uno, digamos, como tejiendo más preguntas. Entonces siento que es como muy diferente los enfoques, que la gente normalmente no hace eso. Y digamos que las clases que hemos tenido también de la práctica narrativa evidencian cómo uno también va tomando esas posturas. ujú, Yo desde las prácticas mías, pues en específico es un centro gerontológico, la población con la que me parece más curioso este ejercicio son justamente estos adultos mayores, sobre todo en los casos en los que hay una demencia, digamos, más o menos avanzada o similar. Esto debido a que, pues, hay una narrativa y la persona está dentro de esa narrativa muy
cerrada a eso, listo. Es más ver, pues hay una dificultad en la memoria, en el recuerdo inmediato, en nuevos aprendizajes, si uno lo quiere decir así, por ejemplo, para algunas actividades, de cómo vamos a tratar nuevos conceptos. Entonces es ver justamente como más que tratar de hacer que ellos se inmersan, pues se introduzcan a mi ejercicio clínico como psicóloga, es poder explorar cómo puedo yo introducirme dentro de esas narrativas y qué puedo hacer yo dentro de eso, de los recursos que ellos ya manejan, para generar algún cambio, para ver qué es qué potencial hay, de ver cómo se puede transformar eso, porque sí hay un potencial de transformación, pero tiene que ser dentro de sus propios términos, no puede ser desde los míos, que es algo que dentro de la carrera ya habíamos visto, ya habíamos trabajado, pero el modelo de terapias narrativas es una nueva forma de nombrarlo y me parece que lo hace de una manera mucho más personal. Ujú. Incluso, Hay algo- Dale, dale, dale. sí, incluso, no sé, creo que también a veces me parece muy curioso la práctica que Saris está realizando, sobre todo porque son personas que tienen una condición, ¿cierto? También esa dificultad en la memoria y las narrativas pueden, o sea, como pone mucho en juego la narrativa, entonces pueden ir cambiando esas narrativas de aquí hubo una y ya luego al parecer no existió y aparece otra, o cómo de pronto se queda fija la memoria en una sola narrativa. Me parece muy curioso y cómo, no sé, sería ese ejercicio demasiado interesante como poner eso en juego. ¿Mm? Algo que a mí me llamó la atención de lo que dicen ambas y es como lo de la posición del no saber, claro, como Sari lo mencionaba, como traer el discurso, pues o traer ese saber al alcance de estas personas con estas condiciones. Y Vale lo mencionaba como, claro, en el rol del practicante, que también es un rol en el que estamos inmersos todos más allá del de psicólogo, es como, claro, en principio como nadie debería estar esperando nada, pues o la experiencia que yo veo de Valen es como, claro, nadie espera nada de mí porque yo soy practicante, pero por ejemplo mi Ujú. experiencia es muy distinta y es, todo el mundo está esperando ese supuesto saber de mi parte. Y la propuesta del no saber ha sido uno que, por un lado, me ha dado mucha tranquilidad, o sea, quitarse el peso de que yo no tengo que saber las cosas, o sea, eh, llegan estudiantes pues que tienden a ser muy ansiosos y quieren Ujú. la solución de las cosas y quieren que yo les diga por qué les está pasando lo que les está pasando y yo los he visto dos veces y yo, la verdad, pues yo te podría tener una idea, pero realmente yo no te voy a dar una certeza, ¿cierto? Como que el proceso, y yo creo que es introducirlos a esa realidad del elemento narrativo y el elemento histórico, el elemento integral, contextual, sistémico también, que aborda yo creo que todos los contextos. Hay algo que yo creo que, perdón, Sari, ya te paso la pelota, y es como que lo que veo de nuestras experiencias es que más que una estrategia, más que una, como, es, sí, una estrategia narrativa, lo que ha proporcionado para nosotros el curso ha sido como una visión narrativa, una visión más sistémica de donde sea que estamos haciendo la práctica, porque vemos todas las cosas que están en juego, vemos la importancia y los enfoques como poder leer la vivencia de la persona y leer a la persona como una persona llena de historias. Eso me ha parecido muy enriquecedor. Yo creo que dentro de eso también mencionar algo que es dentro de las bases del curso y es qué función cumplen esos relatos, esas narrativas, esas acciones de las personas con las que estamos trabajando dentro de ese contexto, de que no sea simplemente decir, ah, bueno, yo estoy observando esto y yo lo interpreto de esa manera, sino ver qué función cumple eso dentro de ese contexto. ¿Esto de dónde surge? ¿Por qué este lugar funciona de esta manera y no de esta otra? También en lo particular, de ver, esta persona tiende a relacionarse con los demás de esta manera, qué es lo que surge de ahí, qué está pasando con esto, más que simplemente quedarnos en lo que nos llega. Ujú. Ujú. Incluso también, Saris, con lo que tú misma dices, que ya hay unos, digamos, unos relatos también que están puestos en las organizaciones, se nota mucho eso y a veces incluso el relato también se impone, es como que debes hacer parte de ese relato para poder, digamos, también como adaptarte a esas dinámicas que hay en las organizaciones. Y eso fue también algo que yo noté bastante.
porque te dan un relato, te cuentan algo, tú también lo evidencias, pero también tienes que encarnarlo y hacer parte de él. Ujú. Hay algo, profe, se acaban de cumplir los 10 minutos, pero yo creo que queda un poquito inconcluso. Vamos a extender ya si nos quiere reducir la nota, pero bueno, la conversación está muy chévere. Yo creo que hay algo más que a mí me gustaría mencionar y es como, claro, la posición frente a esos discursos a los que llegamos, al menos mi experiencia ha sido, pues, pucha, los estudiantes y los profes, incluso los directivos y los otros psicólogos del lugar donde yo estoy, definitivamente puede ser como una cuestión mía, pero yo también lo atribuyo mucho como al enfoque narrativo y es lo de ser observador de tus propias observaciones, ¿sí? Porque yo creo que tanto en el campo como de la atención en salud en el que está Saris, o ahorita lo mencionaba Valen, como en esas conversaciones, en esos chismes, en esas discusiones que se tienen sobre los compañeros, a mí me pasa un montón de los chicos entre ellos, pero también de los profes entre ellos, y es como, pues, pucha, hoy justamente tenía una conversación con una profe que tuvimos un problema con un estudiante y es como un estudiante que en principio es plaga, ¿cierto? Y es como el estudiante más insoportable dentro de clase, como que muchas veces nosotros no tenemos la conciencia de que nuestro deber, al menos en el sector educativo, es ir un poquito más allá de esa historia que él me está presentando, ¿cierto? Como, y yo creo que al final es una propuesta muy valiosa para cualquier campo y es, pues, pucha, no dar las cosas por sentadas y más cuando nuestro trato como psicólogos es de personas, ¿sí? Y cuando entendemos a la persona de manera histórica, cuando entendemos a la persona de una manera narrativa, esa persona viene con unas narrativas establecidas que de cierta manera lo han hecho comportarse, lo han hecho experimentar la vida de una manera particular. ¿Cómo podemos nosotros ser una propuesta distinta y cómo podemos ampliar esa narrativa incluso desde el rol de practicantes, que es lo que, pues, como ese contraste entre la experiencia de Valen y yo, y es como incluso como desde un rol que en principio tiene una importancia menor, ¿cierto? O es un cargo que es pasajero, eh, cómo incluso desde ese pequeño tiempo las personas que ya llevan mucho tiempo ahí ven mucho valor en la práctica narrativa y en leer al otro de manera narrativa. Eso es algo que creo que nos faltaba mencionar, pero que estuvo como en conjunto con todo lo que dijimos. Sí, Emi, tú lo dijiste, yo creo que ahí está la clave y es como qué diferencia podemos hacer nosotros y no solamente nosotros, sino también introducir que el otro también piense en hacer una diferencia, en construir también nuevas narrativas, porque uno llega a un contexto, hay unas narrativas, pero uno también puede mirar cómo podemos construir otra narrativa diferente si de pronto esta ya no está siendo tan, digamos, como práctica. Ujú, Sí, yo creo que pues me devuelvo un poquito a lo que decías de mí, justamente esa visión de observar las propias observaciones es algo que nos hace, digamos, también no solo por haber tomado este curso, sino por la formación que hemos construido, un, un factor diferencial dentro de lo que puede ser pues fuera de lo que nos exige el rol en lo protocolario. O sea, no ujú, solamente nos quedamos con eso, vemos también pues, por qué nosotros estamos pensando qué tipo de cosas sobre ese entorno, qué resuena de nosotros con eso, para ver qué es lo que está pasando, no solamente de nosotros para afuera, sino hacia adentro, porque quiera que no, también somos parte de ese ecosistema de trabajo en el que nos estamos desarrollando. Es entendernos como parte de él y como un, un elemento activo. ujú. Sí, ya chicas, aquí llevamos 14 minutos justicos, creo que lo podemos dejar por aquí. Sí, Ya, muchas gracias por la conversación, me gustó mucho ver cómo eh, el enfoque narrativo ha impactado sus prácticas, me pareció muy valioso. a mí Sí, también. a mí también. Incluso siendo que somos tres prácticas, uno pensaría que en campos muy distintos, mira Sí. que hay muchas cosas en común dentro de lo Sí, Y creo aprendido. Y creo que eso demuestra también todo como lo que puede, digamos, lo que es el tema de la práctica narrativa, trascender diferentes contextos, diferentes prácticas, o sea, está en todo. Yo creo que ujú, hace parte también como de lo humano y de que donde hayan personas, ahí está esa práctica narrativa
y es como bueno verlo cómo se pone en práctica y está ahí a veces incluso sin uno darse cuenta. Así Sí, es. listo. Gracias, profe, por escucharnos. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias por los 5 minutos extra. Chao. Sí, Sí, chao. muchas Ahí, gracias. Y por enseñarnos. También. amén.